Hola amigos de Conversaciones, estamos en una edición muy especial con una figura, bueno, que ustedes conocen, es un hombre de los medios, es un hombre del derecho, es un hombre de una familia tradicional que ha estado permanentemente en defensa de las grandes causas nacionales. Me refiero a Vinicio Castillo. Bienvenido. Muy buenas noches, Robertico, muy contento de estar aquí en este programa tan importante y presto a responder tus inquietudes. Para mí, tú sabes que hay un vínculo. Sí, de afecto, claro que sí. De afecto con tu padre, claro, contigo, claro. De muchos años. Así es. Me siento como en mi casa. Vinicio, yo quiero comenzar esta conversación no necesariamente con el tema o los temas de actualidad, sino adentrarme un poco en los aspectos familiares, porque vienen ustedes de una familia de tradición en el derecho en la República Dominicana desde temprana edad. Han tenido también mucho vínculo con la actividad política, han abrazado causas importantes del pueblo dominicano. Y bueno, yo creo que es importante un poco refrescar la memoria y también conectarse con las nuevas generaciones que ven estos programas sobre esa vinculación familiar hacia el derecho y hacia la política. Bueno, te diría que nuestra familia, la familia por el lado de los Castillo, está relacionada íntimamente su historia con la historia de la República Dominicana. Desde su inicio tenemos un vínculo familiar con Ramón Matías Mella y Castillo. Era un primo hermano de mi bisabuelo, que también fue el general Manuel María Castillo Medrano, abuelo de mi padre, héroe de la Restauración. Es decir, que se podría decir que los Castillo estuvieron en el trabucazo del 27 de febrero. En el mismo origen de la concepción de la República. De la República. Y después pelearon contra los españoles. El caso de mi bisabuelo, por el cual se lleva el nombre de Castillo, que está en la provincia de Duarte. Ese pueblo es en honor al general Manuel María Castillo Medrano, que también fue el padre del licenciado Pelegrín Castillo, que es mi abuelo. Fue uno de los juristas más importantes del país. Fue el fundador de nuestra oficina, 1901. La oficina va a tener 124 años. El mismo inicio del siglo XX. Fue un hombre brillante, fue ministro de Defensa, de lo que se llama hoy Defensa. Bueno, su cuadro está en la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Fue ministro de Justicia, fue senador. Murió en Francia en 1931 y diríamos la vinculación con el derecho fundamentalmente viene por el lado de mi abuelo. Viene por ahí. Mi padre, Vincho, quedó huérfano a apenas 3 meses cuando su padre muere y creció oyendo a los amigos de su padre de la leyenda que era en el derecho. Y ya a los 22 años, mi padre... Ahí se estableció una especie de vacío. Sí, claro. Ahí él se fue junto con sus 2 hermanitos. Lo criaron la familia Rodríguez, al lado de su mamá, que quedó viuda, y se alojaron en la finca que tenemos, bueno, que es su adoración. Ahí iba. Esa vinculación con la provincia de Duarte, sé que esa zona... ¿Cómo se cultivó eso? A partir por los dos lados, porque su abuelo, el general Manuel María Castillo, fue de los hombres, sin duda, el hombre más importante de la provincia Duarte. Fue incluso el que llevó el ferrocarril, porque era compadre de Lilis. Fue el que logró llevar la vía férrea que pasaba por la Gina. Y es la familia Castillo creó muchas raíces en San Francisco, pero la familia Rodríguez, que por el lado de la madre de mi padre, era una familia que tenía grandes extensiones de tierra, que todavía una parte de ella conservamos, y a donde yo llevo al viejo siempre lo acompaño a la finca. Ahí él se crió con su madre y sus tías y estudió Derecho. Bueno, estuvo primero en San Francisco, pero vino a estudiar Derecho. Y ya a los 22 años, mi padre se convirtió en una leyenda, porque antes las causas
más sonadas, más importantes, no eran las partes corporativas, la parte comercial, sino los grandes casos penales. Claro. Y yo incluso tengo muchos testimonios de gente que con mucho cariño me dice, mira, tu papá era en esos primeros años, durante mucho tiempo, el cine de los pueblos, era tu papá. Porque cuando se decía que Vincho iba a defender una causa a cualquier pueblo, amanecía la gente en el tribunal porque eran horas de debate, eran otro tipo de ejercicio profesional, no el de ahora, porque los códigos ya limitan mucho al abogado. Claro. Y ahí se convirtió en uno de los mejores penalistas. Pero llegando ya a la etapa donde nacen ustedes, ¿cómo se desarrollaron esos primeros años alrededor de la casa de Vincho y sus hijos? Bueno, mira, lo que más yo le agradezco a mi padre y nosotros todos, que nos crió con rectitud, con humildad, no nos faltó nada. Y obviamente él no nos dijo a ninguno que estudiáramos derecho, pero al él ser un abogado que los grandes casos eran, diríamos, parte de la vida nacional, pues nosotros estuvimos siempre con él. Yo tengo fotos de llevarle los libros siendo un niño a las grandes causas que estremecieron al país. Sí. Pero él tuvo una particularidad que nos sembró desde niño el interés por el país. Porque hay mucha gente que no entiende, a veces nos dice, pero ustedes son los mejores abogados del país, ustedes tienen una posición, ¿por qué ustedes están metidos en la política? Y eso corre por sus venas. Claro que sí. Y tiene que ver mucho con eso, porque mi padre nos formó con un interés siempre nacional de ver y testigo de los procesos. Claro. Porque el doctor Castillo, que cumple ya 94 años en julio. ¡Qué bendición! Después de la muerte de Trujillo hacia acá, yo te diría que es el personaje público que más tu testimonio puede dar de los grandes acontecimientos de la vida democrática. De los últimos 60 años. 60 años, porque ha sido testigo y actor. Claro. Su amistad con el doctor Balaguer. Pero su amistad con el profesor Bosch también. Amistad con el profesor Bosch. Bueno, para darte esta anécdota, mi padre fue, junto con el general Rodríguez Echavarría, la primera conspiración para reponer a Juan Bosch después de su derrocamiento. A Bosch lo derrocan en septiembre. Sí. El primer intento de reponerlo lo encabezó mi padre con el general Rodríguez Echavarría y un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea. Y eso fue el 30 de octubre del año 63. Igual, o sea, ahí estamos hablando de antes de un mes. Ese golpe fracasó, pero su hijo menor, que era yo, nació el 3 de noviembre. 4 días después de eso. Mi madre me contaba que la clínica San Rafael, donde yo nací, estaba rodeada de guardias. Esperando que Vincho fuera a ver a su hijo recién nacido. Y yo vine a conocer a mi papá. O él me conoció a mí ya al año y medio, porque tuvo que esconderse junto con el general Rodríguez Echavarría, que era su compadre, y con el señor Martínez Francisco, que era presidente del PRD, que es un gran amigo de él. Lo escondieron por Boca Chica. Y él vino a salir de la clandestinidad ya en el 65, meses antes de la revolución. Y él tiene muchas anécdotas, porque te voy a comentar esto a propósito de la clandestinidad de mi padre. Después de ese contragolpe, el don Antonio Martínez Francisco, que era el presidente del PRD, quiso que él estuviera en una reunión con oficiales militares que estaban conspirando para derrocar el triunvirato. Eso fue antes de abril del 65.
en Boca Chica se produjo esa reunión en la que mi padre fue con el general Rodríguez Echavarría. Y ahí habían 10 o 12 oficiales, y hubo ahí conoció mi papá al doctor Peña Gómez en el 65, donde se plantearon dos tesis. Si lo que planteaba mi papá era que se diera el golpe de Estado al triunvirato y se hiciera una junta militar encabezada por Fernández Domínguez, sí, y los oficiales, diríamos, democráticos, y que se llamara elecciones. Claro. Porque a Bosch lo habían derrocado casi 2 años antes. Claro. Y mi padre alertaba de que si se trataba de la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones, pues las Fuerzas Armadas podían dividirse. Claro. Y se planteó ahí un choque y finalmente la tesis del doctor Peña Gómez y del grupo que quería la vuelta de Bosch sin elecciones, pues se dio. Y mi padre advirtió esa noche que si las Fuerzas Armadas Dominicanas se dividían, iba a venir una intervención extranjera, porque Estados Unidos no iba a permitir, con una división de las Fuerzas Armadas, claro, habiendo ocurrido años antes lo de Cuba, que la administración de Lyndon Johnson estaba muy atento, ¿no? En el libro de la memoria de Johnson está cómo se tomó la decisión de invadir a la República Dominicana. Cuando el tercer día de la revolución, al segundo día, un oficial de la CIA, de apellido Blocker, planteó que se había reunido con dirigentes importantes políticos y le habían dicho que ya la revolución estaba en manos de los comunistas, de los cuadros de izquierda, claro, porque se le había dado arma al pueblo. Ya no era el control, ya no eran los militares sublevados, sino la propia sociedad. La propia sociedad con armas. Y ahí se toma Y te puedo pasar mucho tiempo porque haciéndote distintas etapas, la relación de Bosch con mi padre, bueno, lo llevó. Sí, la incorporación de ustedes a la campaña, el tema con el doctor Balaguer, la última crisis o la más reciente crisis política que vivió la República Dominicana, que fue en 1994. Correcto. Esa vinculación, Vinicio, ¿cómo se dio la participación de una u otra manera? Porque sé que en esa elección del 94 ustedes participaron aliado al PLD y al profesor Bosch. Correcto. Pero ¿cómo se da la participación de ustedes? ¿Cómo vive Vincho su vinculación a un momento histórico para la República Dominicana con la firma de ese pacto por la democracia de 1994? El profesor Juan Bosch le tenía una gran admiración a mi padre. Sí. De hecho, él había sido abogado de Bosch. Y hay una anécdota que mi padre siempre, yo crecí oyéndola, que un día en el tribunal él estaba esperando al profesor Bosch y el profesor Bosch llega con un revólver 38 puesto en la cintura aquí adelante. Y mi padre le dice, pero profesor, ¿y cómo usted anda armado? Sí, mira, Vincho, en este país, si uno no se da a respetar, no lo respetan a uno. Yo tengo que andar con ese revólver porque yo no, eso de la cosa, ¿no?, que uno recuerda, sí, de más o cosas. Él convocó a mi padre a que fuera aliado del PLD. Tú sabes que el profesor Bosch era un hombre brillante, pero era un hombre con un temperamento muy vertical. Así es, así. Juan Bosch no era un hombre que hacía de que porque le convenía. Juan Bosch tuvo pocos aliados por eso, porque él era un hombre... ¿Usted entiende que esa actitud no permitió el regreso de Bosch a la presidencia? Tanto en el proceso del 90, que fue el proceso... Él no sacrificó nunca sus convicciones y su forma de ser. No las suavizó. No se adaptó al proceso. Se convirtió en camaleón. Okay. Y eso impidió que llegara. Porque él tenía... O que volviera. Porque él tenía sus convicciones muy firmes. Muy firmes. Y era un hombre con un carácter recio, recto. Y por eso fue el líder que fue. Claro. No se desdibujó nunca. No. Y entonces ahí tuvimos, bueno, eso fue mi primera experiencia electoral. Ahí. Porque incluso cuando yo voy a los barrios,
en el 93, nosotros ahí conocimos al doctor Leonel Fernández. Okay. La amistad de mi padre y de nosotros con el doctor Leonel Fernández. Comienza ahí. Comienza ahí. Con su candidatura a la vicepresidencia. A la vicepresidencia, porque nosotros a Leonel nadie lo conocía. Nosotros lo íbamos a buscar ahí en galerías comerciales, que era de los Selman, y nos íbamos 3 veces a la semana a los barrios a hacer marchas. Cuando llegábamos a los barrios, todo el mundo era Vincho, Juan Bosch y Vincho. Era la pugna con el PRD, con el doctor Peña Gómez. Mi padre se paraba y le decía a la gente, miren, él es Leonel Fernández, el candidato a la vicepresidencia del profesor Juan Bosch. Y ahí surge de esa relación, porque Leonel tuvo siempre esa superioridad de entender que aunque él era el candidato a la vice, el conocido era Vincho. Okay. Y lo asumió como tal. Lo asumió con mucha entereza, okay, porque no se sintió, lo vio como algo natural. Claro. Y como un proceso que tenía que agotar también. Claro, porque nadie lo conocía. Claro. Y entonces ahí se dio el proceso donde el poder norteamericano, evidentemente, quiso recortarle al doctor Balaguer. Al doctor Balaguer le costó el poder decirle que no a Bill Clinton con los campamentos de refugiados de los haitianos. Esa es la verdad. Aquí vino una petición de Clinton planteándole al doctor Balaguer que se le permitiera, había una crisis con Haití, con lo de Aristides, había un bloqueo, y le pidieron al doctor Balaguer unos campamentos de refugiados y un bloqueo, y Balaguer se negó tanto al bloqueo porque le mandaba combustible a Haití por encima del bloqueo, pero le dijo que no a la administración demócrata con los campamentos. Eso evidentemente que si no, vamos a decir, decretó que los norteamericanos jugaran un papel fundamental en el 94 contra el doctor Balaguer, de sacarlo del poder. Vino la confrontación, una lucha muy pareja entre el doctor Balaguer y el doctor Peña Gómez. Hubo una denuncia grave de fraude, de situaciones, y todo el poder internacional que estaba agrupado en ese momento en la Internacional Socialista, sí, pues creó una gran crisis. Una crisis que el doctor Balaguer quiso resolverla de una forma práctica. Le ofreció el doctor Peña Gómez 2 y 2, separar el mandato 2 y 2. En realidad el doctor Peña Gómez quería aceptar porque era asegurar la presidencia de la República. Lógico. Cuando eso fue una reunión aquí en la Biblioteca República Dominicana. Sí, sí. Cuando el doctor Peña Gómez llega a una reunión con el doctor Tolentino y con la doctora Milagro Ortiz, y creo que Don Tirso. Y creo que había, entonces, no, eso no se puede, usted está loco. Entonces ahí surge el tema de que, bueno, porque el doctor Balaguer no quería exponer al país a un desastre como del 65, porque para el 94, y hay testimonio, estaba, bueno, el mismo general Soto Jiménez lo explica, había una facción interna en las Fuerzas Armadas que estaba con el doctor Peña Gómez y el PRD. Y el choque de una crisis de ese tipo con el componente americano y de la comunidad internacional hubiera podido degenerar en un desastre. Y la verdad que se manejó, el doctor Balaguer entonces dijo, bueno, pues vamos a recortar el periodo y yo voy a aceptar que se recorte. Y ahí vino obviamente la situación de que para el 96, ahí jugó el doctor Vincho Castillo también un papel fundamental, sí, con sus 2 amigos, con el doctor Balaguer y con el profesor Juan Bosch, para que el doctor Leonel Fernández fuera el candidato de ambos, apoyado por los 2 viejos, por los 2 lideratos mayores. Eso obviamente creó sus problemas internos, porque en ese momento era Norge y Danilo los que tenían Euclides también. Y Euclides,
el doctor Balaguer le dijo a mi padre, ese muchacho tiene mucho futuro, hablando de Leonel. Tú lo has escuchado hablar y discursar, porque el doctor Balaguer, un hombre intelectual, sí, claro, lo cautivó mucho el tema de Leonel. Y así arrancó el doctor Leonel Fernández. Okay. Te voy a dar esta anécdota. Una de sus primeras cenitas de recaudación la hice yo a 5,000 pesos y tuve problemas para colocarlo, porque cuando arrancamos tenía un 8%. Okay. En el 96, antes del apoyo del doctor Balaguer al principio de la campaña. Y después vinieron todas las situaciones. Inicio, antes de yo adentrarme en los temas centrales de la conversación por todo lo que estamos viviendo en la actualidad, y quiero cerrar el caso con don Vincho, siempre abrazó causas difíciles de abordar para el común de la gente. Cuando aquí se hablaba por vez primera de ese enfrentamiento que había que tener frente a los carteles de la droga, don Vincho era muy sistemático y abordaba el tema de manera frontal. Claro. Esas consecuencias para la familia y de dónde surgía ese espíritu tan combativo de don Vincho, que me imagino ustedes vivieron desde temprana edad. Decía el doctor Balaguer, porque antes de eso que tú estás planteando, él se metió, o lo metió el doctor Balaguer en un pleito mucho mayor en ese momento, que era contra los terratenientes, con la reforma agraria. Claro, la reforma agraria. Que tú sabes que la oligarquía económica era terrateniente. Claro que sí. Y mi padre fue el aplicador. Anterior a eso, claro que sí. Por eso hablo de temas que eran confrontativos. Y él fue, ya tú sabes, claro. El doctor Balaguer le decía a un amigo, él es idéntico a su padre, a Pelegrín Castillo, que era un hombre muy recto y con una gran capacidad de combate. El temple de mi padre, yo que lo he visto durante tantos años en situaciones tan difíciles, es una cosa fuera de serie. Es decir, en momentos en que cualquier ser humano pudiera doblegarse o sentirse abatido, él nunca lo vi en ninguna de las circunstancias, por duras que fueran, no lo vi desfallecer. Obviamente es un hombre de mucha fe, una fe en Dios que lo ha acompañado y lo ha protegido. Nosotros nos criamos en el riesgo. Claro. Imagínate tú, te voy a poner este ejemplo, cuando hubo un momento muy difícil donde las confrontaciones que hubieron en el gobierno del doctor Jorge Blanco, mi padre, el jefe de seguridad de mi padre era Montearache. Y nosotros, yo recuerdo, siendo un muchacho, que en mi casa habían granadas de esas fragmentarias. Que yo decía, es decir, estamos hablando de que yo le digo a veces relajando a algunos, digo, esto de ahora es una lluviecita para lo que ya vivimos. Para lo que uno vivió, claro. Porque eran otros tiempos, claro. Con mucha... mi padre, por ejemplo, hay una anécdota, una historia que nosotros hemos insistido mucho en que él escriba sus memorias. Es importante. Él evitó en el 78, él era muy amigo del general Bochán, que era el jefe de las Fuerzas Armadas, sí. Se decían hermanos. Okay. Y esa noche él estaba en la Secretaría de las Fuerzas Armadas por invitación de Bochán, el día de las elecciones. Nos cuenta que el general Bochán estaba tranquilo hasta las 10 de la noche. Incluso le dijo, bueno, hermano, si perdemos, me voy para Abreu, para la finca. Cuando empezaron a llegar los primeros boletines contra el doctor Balaguer. Sin embargo, como a las 11:30, 12 de la noche, llegó el general Rivera Caminero. Lo mandaron a sacar a él del despacho. Rivera dice que él vio transformado a su amigo Bochán. Inmediatamente, delante de él, se mandó a tumbar, a dinamitar Radio Comercial. Imagínate eso. Llamar a los expertos de las Fuerzas Armadas que buscaran dinamita para dinamitar Radio Comercial, que era la voz oficial, vamos a decir, de comunicación más importante del PRD. Sí. Y mandaron a apresar, a tumbar Tomandero, un golpe de Estado, y a interrumpirlo el conteo de los votos. Cuando eso sucede, el país estuvo al borde de una guerra civil.
porque se dio bueno, el golpe se dio esa noche realmente, pues se interrumpieron los conteos, se escondió, tuvo que esconder el presidente de la Junta Central Electoral. Mi padre, con la ascendencia a Bochán y a Neinibat, que eran muy amigos, los convence de ir a levantar al doctor Balaguer. Porque mi padre, que siempre fue un balaguerista, siempre creyó en el Balaguer historia, como le decía, porque era un hombre que trascendía. Y él le dijo a ellos, yo quiero oír del doctor Balaguer, el presidente, que él apoya esto que ustedes están haciendo, esto es un desastre y va a llevar al país a una tragedia. Y logró a las 3 de la mañana ir en el carro 03 de Bochán. Se fueron ellos dos, con un solo chofer sin escolta, a la casa del doctor Balaguer. Nos cuenta, eso es un cuento esa es una historia que yo le he oído desde que ocurrió. Estaba el general Marmolejos, jefe de la seguridad de la casa del doctor Balaguer. Bochán lo mandó estaba durmiendo el doctor Balaguer. Oiga, qué hombre, en medio de esto, el presidente estaba durmiendo, y yo incluso le preguntaba al viejo, pero era verdad que estaba durmiendo, porque claro. No, estaba durmiendo. Y él estaba allá, y dice que la primera vez que lo vio, que realmente estaba ciego, llegó a la salita y le dijo, Vincho, ¿qué está pasando? Y mi padre le dijo, bueno, presidente, aquí hay un golpe de Estado. Aquí las Fuerzas Armadas se han rebelado, y que el doctor Balaguer le dijo, se contrarió y dijo, pero eso es antihistórico, eso no puede ser. Digo, bueno, pues eso se está produciendo. Y entonces ahí es que se desmonta el golpe del 78, de la madrugada del 78, porque él hace ya entrar a Bochán y a Ney, y le da orden de que eso tiene que echarse para atrás. Sucedió que mi padre llega a mi casa en la madrugada a las 5:30 de la mañana y manda a buscar a Joselín Rodríguez Conde, que es su primo hermano, era íntimo amigo del doctor Jorge Blanco, que era en esas elecciones candidato a senador. Claro. Y yo vi llegar, siendo un muchacho, al doctor Jorge Blanco a mi casa a las 6:00 de la mañana, porque mi padre quería contarle, para mandarle al PRD y a don Antonio lo que había ocurrido, y que el golpe se había echado hacia atrás, que el doctor Balaguer bajo ninguna circunstancia iba a apoyar un derrocamiento militar. Estas son un episodio clave, que en momentos clave que pasó el país de gran peligro. Todo lo que se dice después de la presión americana que hubo, es cierto que al otro día el embajador americano fue a ver a Balaguer, que lo dejó esperando. Eso es famoso. Balaguer lo dejó 8 horas esperando en el asiento de los guardias a la casa del doctor Balaguer. Pero ya él había desmontado el golpe. Y así como te digo, te puedo pasar horas contándote anécdotas de ese roble que ha sido el doctor Castillo, sus luchas con la droga, los grandes enfrentamientos con el narco, cuando a él se le decía que estaba fabulando el tema haitiano. Claro, que ahí vamos, Vinicio. Cuando uno estudia las dictaduras caribeñas, se da cuenta que el Estado haitiano ha sido mal manejado desde origen, con muchas dificultades, y eso ha entrado en un proceso degenerativo, y uno siente que hasta ha llegado a puntos irreversibles. Evidentemente, la República Dominicana, y a través del gobierno del presidente Luis Abinader, se vienen tomando medidas. Ustedes tienen como familia una postura de décadas alrededor del tema. Hace décadas no se le prestaba atención. Probablemente se le decían que tanto Vincho como su familia y sus hijos eran unos exagerados por ese planteamiento que hacían, extremista. Están exagerando, eso no es así. Hay un componente de odio ahí, en fin, una serie de calificativos que uno ve en el día de hoy, que lo ve con otro prisma, lo ve desde otra perspectiva, entendiendo que esas acusaciones del pasado eran inmerecidas, viendo la realidad ahora.
Una descripción, Vinicio, general de lo que estamos viviendo y dónde debe conducir el Estado dominicano para salvaguardar su soberanía y la tranquilidad que debe tener el pueblo dominicano para seguir desarrollándose como lo ha venido haciendo con mucho éxito en materia económica y social. Sí, mira, sin ánimo de ser alarmista, tratando de describir las cosas, la situación es muy preocupante, la de Haití, porque siempre, como tú dices, Haití había tenido en su historia dictaduras, claro, malos gobiernos, así es, pero alguien con quien hablar allá que controlara Haití. Claro. Al menos un interlocutor. Un interlocutor que se encargaba de tener controlado ese territorio, claro, con millones de seres humanos. Sí. Ya eso no existe. No. Que ese poder está difuminado en bandas criminales y el narcotráfico internacional que tiene Haití como un país bodega. Esa es la realidad. ¿Cuál es el problema actual? Y ya está advertido, que el colapso puede generar hambrunas sin precedentes, claro, colapsos sanitarios, porque la poca infraestructura que tienen está colapsando. En un momento donde la comunidad internacional ha soltado en banda. Sin fuente económica tampoco, no hay capacidad productiva. ¿Cuál es de los peligros que tenemos? Que hay 10 millones, 9 millones de seres humanos, claro, en esa situación, que una de las posibilidades que puede existir si no hay una intervención de la comunidad internacional es que haya una explosión de éxodo masivo, incontrolado, en avalancha hacia la República Dominicana. Eso es uno de los riesgos, claro, que pueda escalar este conflicto ya a niveles que no lo conocemos. Claro. El otro gran peligro es que las bandas criminales puedan hacer incursiones en territorio, que lo denunció el canciller, aunque el secretario de la Fuerza Armada, con razón, quiso, vamos a decir, llevar tranquilidad, claro, pero cuando tú estás hablando de bandas criminales que han sido ya declarados terroristas por el gobierno de Trump, tú puedes esperar cualquier cosa. Claro. Que haya o que pueda haber incursiones en territorio dominicano para escalar el conflicto, que obligue a nuestro ejército a repeler y a penetrar al territorio haitiano. Claro. Lo que le daría a ellos una causa nacionalista del lado de ellos para defender su país, y el asunto puede irse a mayores porque aquí tenemos millones de haitianos. Y gracias a Dios, el presidente Abinader está tomando medidas firmes. Lo de Friusa es muy importante porque tú no le puedes dejar a un Estado que está así, como yo lo he descrito, que controle ningún tipo de territorio de forma exclusiva en República Dominicana, porque te pueden alojar ahí bandas terroristas, te pueden crear un foco de subversión interna en la República Dominicana. Creo que de las medidas del presidente, la más importante que ha tomado es la de las maternidades y hospitales. Claro. ¿Por qué yo digo que es la más importante? Porque ha tenido un gran carácter disuasivo. Ya hoy, después de 2 o 3 semanas, ya la afluencia ha disminuido de forma voluntaria. Y se le está mandando a la comunidad internacional un mensaje también. Por supuesto. De que hemos hecho todo lo humana y cristianamente posible, claro, pero eso tiene un límite, y el límite lo pone la seguridad nacional de la República Dominicana, la existencia de la República Dominicana. Es decir, que estamos en un momento sumamente crítico. Pero sería una ruta promisoria, Vinicio, lo que acaba de hacer el presidente en su reciente visita esta semana al secretario de Estado, esa vinculación con Marco Rubio, con el gobierno de Trump, hablando del tema. Hay una política de Trump que respaldaría de manera consustancial todo este esfuerzo. Es muy importante esa excelente relación con Marco Rubio, que ha demostrado una gran amistad con este pueblo. Así es. Y me gustó mucho esa foto, porque Haití
para resolver su problema sin Estados Unidos es casi imposible. Casi imposible. No hay posibilidad de resolver ese problema. Y yo no dejo de ligar, aunque no tengo información, pero mi olfato me dice que la visita del canciller ruso podría tener algún tipo de conexión con ese viaje a Washington. ¿Por qué? Porque tanto Estados Unidos como otra potencia han estado planteando en el Consejo de Seguridad la misión militar de la ONU de pacificación de Haití, que es lo correcto, lo que debe ocurrir. Claro. Pero Rusia y China han vetado esa solución. Yo espero, no sé si podría ser o es una especulación mía, que quizás la posición de Rusia sea una posición un poco más flexible, ¿no? Pueda flexibilizar, convencer a China y tratar de llevarle un orden a ese país. Porque si no se le lleva ese orden, toda la probabilidad de que eso haga una explosión mucho mayor, que no solamente nos afecta a nosotros, sino afecta a los Estados Unidos también. Así es. Porque estamos hablando de 10 millones de seres humanos, que si tú lo pones en una condición de que no pueden vivir en su país, bueno. El mismo instinto va a seguir. De conservación, ¿qué van a hacer? O se van a armar o van a venir en masa para acá. ¿Qué pasa? Que si vienen en masa para acá no lo podemos dejar entrar, porque perdemos el país. Así es. Entonces, esa es la situación. Creo que es muy importante lo que el presidente ha hecho de llamar a la unidad nacional, porque él sabe y conoce. Estos son temas de Estado. Y yo creo que el doctor Leonel Fernández y los demás líderes, pero Leonel Fernández como cabeza más importante de la oposición, me gustó esa foto que ellos tuvieron juntos, porque creo que distiende. Claro. Y proyecta la armonía necesaria que debe tener y la unificación en criterio para esos temas. El país, podemos tener todas las diferencias que queramos internamente, pero con respecto a ese peligro que representa el colapso de Haití, no debe haber diferencia. Y eso nos distingue mucho hacia el mundo, que estemos unidos. Vinicio, usted ha mencionado al doctor Leonel Fernández varias veces en la conversación. Y en el último tramo político que ha vivido la República Dominicana, me refiero al proceso 2024, la Fuerza Nacional Progresista, de manera puntual, presentó una alianza parcial con el Partido Revolucionario Moderno, en una gran coalición que ha brindado importantes resultados en materia electoral a esa coalición. Se generaron cuestionamientos de que ustedes de una u otra manera abandonaban a un aliado tradicional, como había sido el doctor Leonel Fernández y ahora su nuevo partido político. Correcto. ¿Ustedes reclamaron qué en ese momento? ¿Su vinculación directa con el PLD? ¿Cuál fue la situación que se ha proyectado a nivel de la sociedad en su conjunto de un distanciamiento entre ustedes y algún desafecto? Nosotros hemos sido o fuimos fuimos el mayor aliado político que tuvo el doctor Leonel Fernández hasta el año pasado, que rompimos las relaciones con él. ¿Qué ocurrió? Nosotros acompañamos al doctor Leonel Fernández desde la crisis del 2019, cuando el presidente Danilo Medina quiso instituir una dictadura en el país, porque ese es el contexto para explicar nuestro distanciamiento. Pero estamos hablando, para ponerlo en contexto, Danilo Medina tenía la intención de un tercer periodo, de una segunda reelección y una segunda modificación. Eso ocurrió en el primer tramo, en el primer semestre del año 2019, porque él le habla al país en julio diciendo que no va, después de una serie de acontecimientos, y luego se da la ruptura en octubre del doctor Leonel Fernández con el PLD y Danilo Medina. Nosotros hicimos, hay que decirlo porque es parte de la historia, nosotros le evitamos al país una dictadura tipo Venezuela o tipo Nicaragua. ¿Cómo se le evitamos? Con una conjunción de fuerzas. Presidente Abinader, con el PRM y aliado, Leonel Fernández y los pinchos. Esa es la realidad. El doctor Leonel Fernández, el haber impedido, hubo incluso movilizaciones de masa, presión internacional, la llamada de Pompeo. Todos esos factores, el haberle impedido a Danilo la posibilidad de una nueva reelección,
produjo en Danilo una ira de aplastar a Leonel Fernández y hacer la dictadura a través ya de una persona de su confianza, que era Gonzalo Castillo. O sea, impongo uno de los míos bajo el mismo criterio. Me bloqueaste, mío. Tú, Los Vinchos y Luis me bloquearon no pude, se movieron, ustedes me hicieron esto, yo ahora me voy a quedar aquí con Gonzalo Castillo. Esa era la idea. Claro, totalmente. Y si tengo que gastar 300 mil millones de pesos para hacerlo, lo voy a hacer. Eso fue lo que pasó y ahí están los casos en gran modo que están en tribunales, reflejan ese proceso. El doctor Leonel Fernández, ellos se equivocaron con él. Creyeron que el doctor Leonel Fernández iba a ser débil mentalmente, que iba a ocurrir igual que la vez pasada, que una vez aplastado se iba a replegar. Le van a hacer una ayuda para la fundación, te vamos a poner a fulano, a mengano aquí, y el doctor Leonel Fernández no tiene, en buen dominicano, calculó Danilo y su grupo, los pantalones para irse y enfrentarnos. Exacto. Porque eso no ocurrió en el 15. Eso un amigo, yo recuerdo, me decían que Felucho le decía mucho eso a Danilo, de que Leonel no se iba a ir. Sí, ellos tenían la idea. De como pasó en el 15, que no se fue. ¿Qué pasa? Leonel tenía los Vinchos. Nosotros estábamos ahí con él hasta el día que le robaron la primaria, nosotros estábamos con él ahí. Y para sorpresa de ellos, el doctor Leonel Fernández dijo, yo me voy y yo le voy a hacer el servicio a este país de evitarle una dictadura, porque lo que Danilo quiere imponer aquí es una dictadura. Y todo ese proceso lo pasamos juntos. Ahí yo fui candidato a senador, sí, y Leonel Fernández hace un pacto con Luis Abinader. Claro. Las elecciones del 20 fuimos nosotros. Todos juntos. Sí, claro que sí. Yo inclusive participé en actividades políticas donde los candidatos, y voy a poner un ejemplo aquí, yo llegué a Dajabón y el candidato a la coalición en Dajabón era de la Fuerza del Pueblo. Sí, hicimos una gran coalición, cada quien mantenía, claro, pero había muchos lugares donde los candidatos a senadores eran de la Fuerza del Pueblo y otros del PRM. Y evitarle al país un mal mayor. Sí, claro que sí. Y Leonel tuvo la grandeza ahí, que bueno, si yo, aunque haya sido el presidente, si yo saco un 5, saco un 5, pero voy a hacerle ese servicio al país. Y lo hizo. Todas esas luchas las libramos juntos. El doctor Leonel Fernández, en el periodo 20, 22, 23, iba creciendo vertiginosamente hacia arriba, y el PLD con Danilo Medina y su grupo iba hacia abajo. Y un éxodo masivo de PLDistas hacia la Fuerza del Pueblo. Hasta que, de forma para nosotros sorpresiva, que éramos los aliados de Leonel Fernández, hay un grupo de su partido, encabezado por el senador Félix Bautista, que le convence de una alianza con Danilo y con el PLD. Y ahí viene la coherencia de los vinchos. El doctor Leonel Fernández va, acuérdate que él se había declarado vinchista. Claro que sí, claro que sí. Va donde el doctor Castillo a su casa, delante de nosotros. Yo no estaba ese día, pero estaban mis hermanos. Y le dice a mi padre, bajo ningún concepto yo voy a pactar con Danilo Medina, porque sería retratarme de las luchas que libramos juntos hasta hace poco. Claro. Y nosotros le dijimos muy claramente al doctor Leonel Fernández, si usted pacta con Danilo, primero usted se va a hacer daño a usted mismo, porque eso lo va ante el país a disminuir, pero no cuente con nosotros. Si usted se va con esa gente, nosotros no estamos en contra. Es decir, que el distanciamiento o rompimiento político nuestro viene cuando... ¿Usted siente que ellos prefirieron al PLD antes de la relación con ustedes, o no estaba vinculada a una cosa? Lo que pasa es que chocaron dos estrategias ahí. Okay. La estrategia de Leonel Fernández presidencial fue sacrificada por la estrategia de Félix Bautista y de Omar, su hijo, que tratar de garantizar de ser senadores. Okay. ¿Qué calculó Félix? Si no me apoya Danilo y el PLD, ¿y qué calculó Omar? Si en el apoyo del PLD yo no gano. Entonces,
vamos a trabajar para la alianza, aunque papá se sacrifique. Si Leonel hubiera seguido su crecimiento lejos del PLD, ese PLD se hubiera ido en gran modo con él. Lo que pasa es que ellos frenaron con ese... El éxodo se frenó con la alianza. Con la alianza, porque ya si tú eras PLDista, ¿para qué te iba a ir? Para la Fuerza del Pueblo se iban a ir juntos. Ellos frenaron el crecimiento de la Fuerza del Pueblo, frenaron al doctor Leonel Fernández, pero Félix Bautista y Omar salieron senadores. La segunda parte de ese plan era que el viejo, que era Leonel, quedara retirado en las elecciones pasadas, porque ellos calcularon que Leonel iba a sacar un... Pero usted está en contra de la intención del joven senador de la capital, de Omar Fernández, con las pretensiones que muchos de sus seguidores hacen alrededor de su figura. Yo creo que él se ha desesperado, Robertín, porque todo tiene su tiempo, todo tiene su ciclo. Él tiene mucho futuro, eso está claro. Él tiene condiciones, yo nunca lo he atacado a él diríamos, en la posibilidad de que puede tener en el futuro de desarrollarse. El tema es que él no tiene ni un año en la senaduría y desde el primer día está en un tema de un proyecto presidencial prematuro contra su padre. Porque a quien él trata de sacar del escenario no es a un adversario, no es a un contrario, es a su padre. Y esa es la parte, ¿qué es lo que yo le he dicho? He visto incluso cosas que han dicho que yo dije de él que no es verdad. Yo lo que he dicho es que él tiene un grupo de asesores jóvenes sin experiencia política que lo han llevado precipitadamente a un proyecto presidencial. ¿Eso es un componente de inmadurez, Vinicio? Yo creo que de inmadurez y de no comprender, porque fíjate dónde es que está la confusión de Omar, que fue exactamente lo que Danilo hizo con Margarita Cedeño. Margarita Cedeño era la esposa de Leonel Fernández. ¿Cómo Margarita dividió, Danilo logró dividir a Margarita de Leonel? Exactamente con el mismo librito que tienen ahora con Omar. Mira, tú tienes más popularidad que Leonel. Mira las encuestas. Tú tienes menos tasa de rechazo. Y empezaron Margarita llegó a creer que la líder, ella era más líder que Leonel. Y eso fue básico para la división. A Omar lo tienen igualito. A Omar le dicen, mira, tú no tienes tasa de rechazo, tu papá tiene tasa de rechazo, tú eres más popular que tu papá. Entonces él llega a creerse que es más líder que su padre. Y eso en política es válido. Los adversarios históricos como Danilo usan eso para en contra de Leonel. Porque ¿qué es lo que quiere Danilo con Leonel? Ya a esta altura del juego que no regrese más. Y que no regrese más y se jubile. Okay. Entonces, si para jubilarlo él tiene que decirle a Omar, mira, Omar, tú eres el hombre, pues lo hace. Pero él no tiene la capacidad, la garra política para darse cuenta que su tiempo es cuando su papá termine. Porque eso es todo en la vida. Claro. Es un ciclo, o se retire, no necesariamente que le pase algo, sino que voluntariamente... que sea un proceso más natural de sucesión. Claro. Que lo vemos, yo lo veo como abogado, lo veo en la parte económica. Hay muchos jóvenes... Claro. Que ven a su papá que está activo y quieren heredar en vida. Y entonces lo peor es que quieren heredar, pero entonces quieren contar con el apoyo del liderato del papá. Claro. Pues no es de que... Entonces tú tienes que esperar, él apenas tiene 32 años. Claro. Que yo le digo... Una vida por delante. Una vida por delante, claro. Y sobre todo una tribuna, que es lo que yo he planteado. Asume los discursos, estos mismos discursos nacionales con fortaleza, porque viene el tema de los asesores. El asesor te dice, y ahí volvemos a Juan Bosch. Claro. Mira, no pelees con nadie. Ahora, ¿tú sabes cuál es el mejor político? El que le cae bien a todo el mundo. Y el que no asuma posición. Bueno, ¿Y hasta qué punto se puede sostener eso en una sociedad como esta? Llega un momento donde te toca fijar posiciones. Claro.
Por ejemplo, esta misma situación de los hospitales y la maternidad. Ellos no se han atrevido desde la fuerza del pueblo a fijar posición apoyando esa medida. No se atreven. ¿Entiendes? Si hay que fijar sobre algunos aspectos que pueden chocar con grupos económicos, tú lo ves que le dan de lado. Sí, y en la vida y en la política tú tienes que enfrentar, claro, tomar posiciones y que eso te pueda llevar a confrontar sectores es algo natural. Vinicio, tengo que cerrar esta conversación, pero quiero cerrarla como la inicié. Ustedes han sido un ejemplo de integración familiar y tengo la posibilidad, y sé que muchos seguidores de las redes sociales y demás, ver con el nivel de amor, de cariño, de respeto que ustedes como hermanos se profesan mutuamente. Sí, hay una gran unidad en ese sentido. ¿Qué reflexión final para la familia dominicana podrías dejarnos en esta conversación? Yo te diría, mira, eso que tú planteas es fundamental y es algo que yo quiero transmitirle a los dominicanos. La gran fortaleza nuestra está en nuestra inquebrantable fe en Dios y en la unidad de nosotros, de la familia. Porque eso ayuda mucho. Bueno, mi padre tiene 94 años y nosotros nos reunimos con él casi toda la noche. Los hijos a ponernos al día con él. Y eso incluso le ha dado a él esa brillo fortaleza. Y nuevos ánimos, ¿no? Creo que el país está en un momento, en mi reflexión final, donde independientemente de diferencias políticas, tenemos que unirnos en temas fundamentales. Claro. Con optimismo, siempre esta patria, desde su inicio, Dios la ha protegido. Amén. Y yo creo que la seguirá protegiendo, pero tenemos que hacer un esfuerzo de unidad nacional y de que nuestras diferencias no dañen lo que hemos conseguido hasta ahora. Bueno, esta ha sido una conversación con Vinicio Castillo. Es un hombre también entregado a las grandes luchas, a las causas nacionales. Él, sus hermanos, su familia, que ha estado, como lo ha narrado aquí, desde el primer momento de la creación y de la concepción de la República, librando batallas importantes. Gracias por esta conversación. Para mí un gran honor, Roberto. Un gusto. Y un gran saludo, un fuerte saludo a tu padre. Cómo no. Vinicio Castillo ha estado con nosotros en esta edición de Conversaciones. Hasta una próxima entrega.